Bueno, el presidente ayer en su corto speech en el Congreso ha dicho de que él no tiene nada que ver con los casos que se está ventilando ya a nivel del Ministerio Público. Ya han salido primero en la prensa, lo cual evidentemente no es verdad. Pero vamos a entender bien qué es lo que está ocurriendo con los primeros pasos que está dando el Ministerio Público en ciertos casos. Hemos invitado al doctor Pedro Angulo, es fiscal anticorrupción. ¿Cómo está, doctor? Bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, como siempre, estamos muy reconocidos para que nos explique por qué se procede a detener o a buscar a los sobrinos, a Samir, a Pacheco y a otros. La detención preliminar judicial, que es la medida que se ha dictado, indica que el Ministerio Público está yendo de menos a más, y lo que refiere es que impide que la persona se pueda viajar, pueda desplazarse fuera por lo menos durante 10 días, porque se van a hacer actuaciones en las cuales estas personas se requiere que estén presentes. Entonces, definitivamente lo que indica es que la investigación está prosperando. Si la investigación no estuviera mejorando, no hubieran mejores elementos de juicio nuevos, no se pudiera haber dado esta medida. Estas personas, los sobrinos del presidente, el señor Samir, Pacheco y otros, ya habían pasado por la Fiscalía para hacer declaraciones, ¿correcto? Efectivamente, habían pasado, tengo entendido, como testigos, inclusive un abogado del señor Samir, me parece, lo mencionó. El tema es que precisamente ahí veríamos un avance, porque a un testigo, como dijo el abogado, no se le detiene. Si se les está deteniendo es que su condición ya está variando en el concepto, en la hipótesis que manejan los fiscales, y por lo tanto eso es parte de los signos del progreso de la investigación. Estas personas ya no están en la condición de testigos, ahora su condición es la de imputados. Exactamente. Es interesante resaltar que esto tiene que ser autorizado por un juez, o sea, esto no lo dispone el fiscal, lo pide el fiscal. Efectivamente, el fiscal lo pide en función de las actuaciones que se van a realizar, de la necesidad de que estén presentes, de los elementos de juicio que ya tiene reunidos, como para ser, los abogados decimos, más invasivos respecto a los derechos de una persona, porque claro, impedirle que se movilice porque está con una detención, eso ya afecta la libertad de la persona. Es grave. Es grave. Lo único más grave que esto ya sería pues una prisión preventiva o peor una condena, ¿no? Que ya tienen que purgar prisión. ¿Qué tiene que haber pasado en el cerebro del fiscal para que él haya tomado este paso? O sea, él primero ha entrevistado a esta gente como testigos, pero lógicamente tiene que haber contrastado sus versiones con otras versiones, en fin, etcétera. Todo lo que se usa para llegar a la convicción de que deberían estar detenidos. Definitivamente que sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la mente de un fiscal que en principio recogiendo, estudiando, calificando todos los elementos de convicción que se van reuniendo, en un momento dado ya se convence de que esta persona que podía tener la condición de testigo, no, esta persona ya está más implicada en los hechos, ya su participación no es la de haber visto nada más, sino que está también metido. Entonces, por eso cambia la condición. Al asumir esta hipótesis de culpabilidades, definitivamente pues ya acciona, y por eso es que ingresan a los domicilios, intentan recoger elementos de juicio y esperan también tomarles sus declaraciones. Ahora, es evidente que un apremio de esta naturaleza puede contribuir a que la persona hable y diga más de lo que ha hecho hasta el momento. Definitivamente que sí, ya ha sucedido y sí es algo que sucede. Ninguno de ellos ha pedido la condición de colaborador eficaz, por cierto. Claro. Por el momento. Sí, definitivamente, no es algo que... ¿Podrían llegarlo a pedir, como lo ha pedido la señora Karen López? El requisito es que ellos, a través de su abogado o personalmente, calculen su condición. Si ellos efectivamente aceptan que han participado, entonces ese es uno de los requisitos para que se pueda tramitar la figura de la colaboración. Aceptan su participación, consideran que están en poder
poder de información, de datos, de documentos, de grabaciones, videos, audios que pueden contribuir a la investigación del fiscal, que el fiscal todavía no lo tiene, y en ese momento es que negocian su participación como colaborador. Es una negociación. Un toma y daca, digamos. Así es. Entre la justicia y el acusado, posible culpado, etcétera. Así es. Reconoce su condición de tal, de delincuente. Efectivamente, ¿no? Esta figura en realidad yo sé que muchas personas la critican porque dicen esta persona ha participado y sin embargo se va a beneficiar, pero esta figura no ha nacido en el Perú. Esta figura ha sido utilizada, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en lugares donde la criminalidad se ha desarrollado mucho y que reprimen pues a las personas que pudieran ser testigos, las matan o las amenazan o las hacen viajar. Entonces, ¿qué es lo que tiene el recurso de la ley? Es precisamente a una de esas personas que participó de los hechos donde no hay testigos, se llama un delito clandestino. Entonces, para ubicar elementos de convicción, pruebas en contra de estas personas, a alguno de ellos se les solicita si tienen la intención de colaborar y se les dice cuáles son los beneficios a que pueden ser acreedores. Ahí ya el consejo del abogado es decisivo, ¿no? Claro. Yo claro. evidentemente le pregunto a mi abogado, ¿me conviene o no me conviene? Efectivamente, aunque entonces, a veces hay abogados que también están más bien en comunicación con alguna de las involucrados y también lo engañan a la persona y le dicen no te conviene. Entonces, es un tema delicado. Claro, ¿qué tipo de razonamiento tiene que hacer el abogado para responderle a la pregunta? Para aconsejarle al posible colaborador. Yo diría lo que algunos abogados manifiestan. Ellos lo que ven es el interés de su patrocinado y se dan cuenta y le tienen que decir que la realidad es que están involucrados, que hay pruebas en contra de ellos y que la única opción es ofrecer elementos de juicio al fiscal para poder mejorar su condición. Y ese es un tema de realismo. Lamentablemente, pues yo sé, hay colegas que les dicen no, tenemos la razón, no reconozcas nada, y después cuando se perjudican ya les tratan de salir con que ha habido alguien que se ha vendido. La típica respuesta. Lamentable, ¿no? Que hayan. Lamentable que hayan esas actitudes. Han comprado al fiscal o han comprado al juez. Le han pagado, etcétera, ¿no? Y entonces definitivamente eso afecta el significado de la defensa, porque el abogado debe ser leal a su defendido, a su patrocinado, ¿no? A veces hay deslealtad, lamentablemente, y por eso es que existen los colegios de abogados, precisamente para investigar y sancionar la deslealtad. Digamos. Hay códigos de ética, hay una serie de temas, ¿no? Efectivamente. Como pasa con los médicos. Bueno, pero otra novedad de ayer es el requerimiento de la fiscal Carla Cesenarro. La fiscal Carla Cesenarro establece una hipótesis de sospecha, es el siguiente: Villaverde sería el operador del presidente Castillo y su labor habría sido contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados en dichas obras, logrando que sean favorecidos con adjudicaciones convocadas por el MTC. Esto es una implicación directísima del presidente Castillo. Sí. La hipótesis de la fiscal. Claro, la realidad es que hay varios elementos que indicarían, ¿no?, que pudiera estar implicado. Lo decimos en condicional. Sí. La realidad es que el tema de que sus sobrinos estén vinculados a estos hechos, de que al margen de las reuniones de la Casa de Zarratea se haya buscado otros lugares como en Magdalena, donde también se recibe gente que ofrece servicios al Estado. El tema de este señor Samir, que le presta a uno de sus sobrinos su camioneta. Evidentemente los sobrinos son personas leales y cercanas al presidente, entonces en la hipótesis fiscal, pero el señor Samir tiene más experiencia en el tema de negocios, está más vinculación, entonces lo lógico no es que sean los sobrinos quienes harían ese papel, sino el señor Samir. Esa es la hipótesis fiscal y tiene lógica, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, por supuesto el nombre del presidente ya ha salido antes, en la boca de cada
fiscal Elin López y otras personas más. Digamos que esto no es una cosa sorprendente. De alguna manera esto es, como usted decía, de menor a mayor. O sea, claro. ¿Qué tiene que haber ocurrido en el cerebro de la doctora Carla Cesenarro para que formule una hipótesis de este tipo? Un trabajo de investigación es como armar un rompecabezas, con la dificultad de que uno no tiene la figura orientadora de qué es lo que va a armar, ¿no? Un castillo, una casa, un paisaje. Uno encuentra piezas y esas piezas tiene que encontrarles la lógica, tiene que hacer una especie de entretejido para allí encontrar una hipótesis. ¿Y qué es lo que se está viendo? Reglas de experiencia, ¿no? Formas de actuar de las personas, la participación de las mismas personas dentro de distintos hechos. Entonces eso genera una hipótesis en la cual evidentemente en la experiencia de un fiscal hay malicia. Hay el hecho de pensar cómo es que están realizando estos hechos y cuáles son los papeles que podrían tener las personas de acuerdo a las experiencias previas que tienen, a los vínculos que tienen, a la capacidad digamos, puede ser de valor, de energía, de fuerza, de manifestarse. Entonces, se van repartiendo roles, se va generando una organización donde se descubre si hay algunas personas que son determinantes para decidir algo o no. Entonces, por ejemplo, eso es lo que motiva a que se considere que el señor Pacheco pues no es el que decide, porque el señor Pacheco simplemente tiene un cargo. Los señores Samir, los sobrinos del presidente, ellos no toman decisiones, ellos son los que pueden ir buscando reuniones, tomando acuerdos para finalmente comunicar a alguien que esté por encima de ellos y que sí tenga la decisión en sus manos o vincule a otras personas que las tienen por debajo de sí mismos. Entonces allí evidentemente tenemos que encontrar una autoridad que preside y otras que están colocados por él, por ejemplo, como se podría decir, si pensamos en el presidente, evidentemente debajo de él están los ministros, debajo de él está el presidente de Petroperú. Entonces eso es lo que va generando la hipótesis, ¿no? Reunir piezas, elementos de convicción, encontrar la lógica y un desenvolvimiento a partir del cual se están cometiendo ilícitos. El fiscal y el periodista se parecen en que los dos tienen la obligación de sospechar siempre. Definitivamente, claro. Así es, claro. Pero el fiscal tiene una cosa que no tiene el periodista, el fiscal tiene la fuerza de la ley. Así es. Así Por es. supuesto, la fuerza de la ley depende de que el juez piense lo mismo que el fiscal. Que el fiscal esté en las condiciones de haber recogido suficientes elementos como para convencerlo al juez. Porque yo puedo pedirle a un juez que detenga a fulano, pero me dice, con lo que tú me estás diciendo no me sirve. Efectivamente. No me sirve. Claro, no lo convence. Esta es una decisión mía, acá va mi cargo en riesgo, después yo puedo tener una queja, razonablemente, porque la defensa va a decir, pero acá no hay nada y usted está forzando las cosas. Bueno, entonces, efectivamente. Queja, un prevaricato, de pronto. Un delito. Ya claro. La cosa es muy complicada para el juez. Y por eso es bueno que el fiscal sea el que solicita y el juez sea el que conceda, porque ahí hay un tamiz, ahí hay una calificación que no es solo la del fiscal, sino también de un juez que es una persona formada en derecho, que actúa con ponderación, claro, que equilibra las cosas y que dice, no, bueno, sí, me convence, hay que intervenir. Yo me imagino que a un fiscal, usted lo ha sido, anticorrupción, esto lógicamente debe ser maravilloso que pueda reunir todas las pruebas que sea necesaria. Me imagino que su éxito o su nivel de productividad es cayó tal fulano y está preso. Pero a veces eso lo puede llevar a entusiasmarse demasiado, ¿o no? Ese es un tema muy importante, lo que se menciona. Efectivamente, ¿no? De pronto una persona, el ser humano en general, el fiscal lo es, éxito. De pronto se enamora de su trabajo y pierde de vista pisar el suelo. Efectivamente, un fiscal tiene que ser objetivo y precisamente la obligación que tiene es convencer al juez. Eso lo hace que sea objetivo, ¿no? Es una medida, porque ya no es solo su opinión, sino también la que él tiene que transmitir y convencer. Pero entonces, a los periodistas nos pasa que comenzamos una investigación siempre con una hipótesis, ¿no? Claro. Una sospecha escrita en blanco y negro, o mentalmente. Pero debemos
avanzar en la investigación y tenemos que llegar a la conclusión de que de pronto estábamos equivocados. Efectivamente, ¿no? Un pero fiscal... no nos gusta eso, doctor. No agrada. El éxito. Claro, no agrada, pero es bueno que uno recapacite porque en el caso de una investigación fiscal, que es lo mismo que las investigaciones policiales, los policías son muy expertos en las investigaciones, a veces cuando uno está en un terreno equivocado, lo que tiene que hacer inmediatamente es retroceder para poder avanzar donde el terreno sí está bien, porque el problema es que el tiempo que pasa, ¿verdad?, que huye. Entonces, uno tiene que reconocer que se está equivocando para rehacer el camino y dar en el blanco. Esto viene a cuento por lo siguiente. Ayer tuvo el presidente una frase, yo no sé quién es real de estas cosas, ¿no? Absolutamente pueril. Se me acusa por hechos de otros. Es como si Paula fuera culpable de lo que hace Elena. Esto es como si no sabe quién es Amir Villaverde, no conoce a sus sobrinos, Pacheco nunca lo ha visto. ¿Cómo puede decir esto cuando es evidente que todas las personas que están ya cercadas por el Ministerio Público, vamos a emplear la palabra cercadas por el Ministerio Público, sospechadas por el Ministerio Público, algunas ya investigadas por el Ministerio Público, gente de su íntima confianza? Bueno, acredita que el señor presidente carece de conocimientos jurídicos, porque en derecho se sabe pues que una persona no necesariamente ella misma actúa para cometer un ilícito. Por ejemplo, están los temas de instigación. Cuando una persona le paga a otro para que mate a un familiar, ¿no? Claro. O a un rival. Niveles de complicidad. Exacto. Los niveles de complicidad. El tema se llama participación. Claro. En los ilícitos hay participación. Claro. Por eso es que también se estudia lo que es la criminalidad organizada o las bandas. Allí hay un jefe, una persona que está encima y que no es el que hace el trabajo sucio, claro, como se dice. Oiga, hay otras personas. Sentenciado a 25 años por un concepto que es la responsabilidad inmediata. Exacto. Que solo se le aplica a él. Efectivamente, a Abimael Guzmán también se le aplicó. Bueno, pero el hecho, en cuanto a presidente, ¿no? Claro, pero el hecho efectivamente es que sí, hay la participación, o sea, no es un tema de que otras personas están involucradas y yo no. Creo que alguien hace muchos años como que generaron la idea de yo soy su hermano, pero no sé nada. Claro. No, entonces esa no es la realidad. La realidad es que sí, cuando hay vínculos muy cercanos, definitivamente sí se sabe. Y acá además es un tema de confianza, porque los cargos, las acciones que realizan los sobrinos del señor presidente es porque él los ha colocado, él les da esa confianza, él los coloca como interlocutores. Sí. Ellos no hablan a título personal. Porque hay una cosa que en el Perú es una cosa que me llama la atención. Uno también tiene responsabilidad, por lo menos a nivel político o moral, por lo que hacen sus subordinados, doctor, porque usted los ha puesto ahí. Claro, la responsabilidad del jefe. O sea, ese es otro tema. En derecho administrativo, ahí está la responsabilidad del jefe. Un jefe tiene la supervigilancia, el control de su gente. No puede decir que, bueno, yo no me di cuenta, ya estaban haciendo eso. Eso también es otro tipo de responsabilidad en relación a las personas que están bajo el comando de uno. Y un militar tampoco puede decir, bueno, yo no sabía lo que hacía el sargento, tampoco sé lo que hace el teniente ni el capitán. Eso no puede decir un coronel o un general. Definitivamente hay responsabilidades en relación a las personas que están cerca, más aún si uno tiene cargos, ¿no? Y estas personas trabajan cerca de uno o es conocido y público, que están como parte, no digamos pues de lo que se decía que era un gobierno a la sombra, pero sí como vinculados a cosas que se están haciendo. Y evidentemente el tema de los contratos, ¿no? Los servicios al Estado en el Ministerio, sobre todo de Transportes, es algo bastante preocupante en lo penal. Mientras esto ocurre, no se ha encontrado ni a los sobrinos ni a Pacheco. Nosotros los malos sospechamos de que no los han querido encontrar.
Claro, en realidad hay muchas hipótesis que se pueden manejar. Pero se presta pues a todo este tipo como Por supuesto que sí, ya porque sucedió. Ya ocurrió con los huancaínos, hombre, con los dinámicos del centro, exacto. Ya hay antecedentes. Centro, por favor. Claro, entonces ahí hay responsabilidad a nivel policial. Habría que ver quiénes son los responsables de este operativo junto con los fiscales, porque en qué medida la información se dio, cuándo. Dado que esto ha sido lunes, la información es una hipótesis solamente, podría haberse manejado desde el viernes. Sí, claro, para dar las órdenes. Así es, toda la coordinación. La policía judicial son operativos policiales especiales, no se hace de un día para otro. Claro. O sea, tengo que tener vehículos, combustible de los vehículos, claro, el número de efectivos, ubicación de los efectivos, dónde se van a concentrar, etcétera. En varios lugares. Es un ataque bélico, casi es una operación bélica. Por supuesto, digamos, es un programa en desarrollo, ¿no?, de acciones. Efectivamente. Ahora, todo esto evidentemente está empezando. Mañana a lo mejor aparecerá por ahí un trascendido de lo que este caballero Semir comienza a decir, porque claro, Semir va a decir que me va a comer todo solo. No, mano, un momentito. Y viene la duda es, ¿voy a la colaboración eficaz o no? Esa es una gran duda. La tuvo Karelin en su momento. Esa duda, creo yo. No he hablado con ella, no la conozco, lamentablemente. Pero ella debe haber tenido una duda terrible. Hasta que alguien le aconsejó, supongo su abogado Nakazaki, que conoce este tema muy bien, porque ha sido abogado de Fujimori y sabe lo que es la colaboración eficaz, sabe quién fue Matilde Pincho, quién es, etcétera, etcétera, que también en su momento tuvo la duda de si voy a colaborar o no. Efectivamente, ¿no? Son momentos muy complicados para una persona, un ciudadano, y también un abogado tiene que ser muy cauto, tiene que ser muy sincero, tiene que ser muy realista para asumirlo y aconsejarlo, porque a nadie le gusta uno mismo reconocer que ha cometido un ilícito, ¿no? Claro. No me ha tocado felizmente esa situación, pero la imagino, porque sí he visto la desesperación en las personas que son perseguidas. O sea, son casos humanos, no se puede decir que eso no conmueva. Es la realidad que afrontan determinadas personas, pero definitivamente un abogado tiene que tranquilizarle y decirle que no es lo peor del mundo una colaboración, y que en el mejor de los casos, mientras mejor colabora, puede obtener una exención. Claro, o sea, se pueden lograr muchos beneficios en la medida en que se da la colaboración. Martín Pinche lo logró. Claro. Claro. Pongo ese ejemplo que es el más conocido, pero hay otros, muchos más, que no trascienden a la prensa. Así es. Y que no tienen connotación política. Cierto. Que tienen connotación bandas de narcotráfico, bandas de secuestradores, etcétera. Que requieren mucha protección, efectivamente. Claro, viene el tema de la protección de testigos. Pienso en las investigaciones contra la mafia en Sicilia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Así es, claro. Que te juegas la vida. Sí. Ahora, te juegas la vida sin hablar también. Entonces tú dices, prefiero hablar y que el Estado me proteja, pues. Claro. Lo vemos en las películas de la era de Al Capone y compañía, ¿no? ¿Usted se acuerda de esas? De esos momentos. Y luego la influencia nuestra en materia legal viene de Italia en ese caso, en ese aspecto. Sí, claro. Europeo occidental. Claro. En lo penal nosotros diferenciamos un poco tres influencias. Una influencia primero la española, evidentemente por todo el tiempo de lo que significó ser parte del Imperio Español. Luego la europeo continental, que viene de Alemania, Austria, Italia en lo penal, y ahora hay una influencia anglosajona, ¿no? Claro. Sí. Claro, o sea, nuestras instituciones jurídicas se crean a partir de esas influencias culturales, etcétera, ¿no? El derecho romano no se diga nada. Así es, claro. Hasta ahora tiene vigencia el derecho romano. Sí. Actualmente tiene vigencia el derecho romano. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Algunos critican el derecho romano justamente porque prefieren el derecho más anglosajón, más no tan legalista, más de sentido común, más de lo jurado, más de, en fin, no lo sé. No sé si vamos hacia eso. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de los próximos meses o de los próximos días, doctor?
con estas diferentes investigaciones? La realidad es que, como son además varios casos, hoy en día puede haber la figura que se llama la prueba trasladada. Lo que se consiga en una investigación puede ser solicitada para otra por un fiscal. Entonces yo creo que en los días que vienen se van a fortalecer las investigaciones y se va a lograr probablemente algunas colaboraciones eficaces más, porque son varias, y en ese sentido sabemos además que un colaborador ni siquiera tiene que estar como partícipe en los casos que ya se conocen, sino que de pronto, si estalla una nueva investigación, este colaborador puede ofrecer información de otro caso distinto. En el cual no ha participado directamente. Así es. Como cómplice. Así es. Como y entonces yo creo que sí, la tendencia es a que las investigaciones se fortalezcan. Bueno, por ahí vamos, pues, por ahí vamos. Entonces, bueno, ahora, lo que pasa, yo he notado que somos muy tolerantes a la corrupción, en aras de la gobernabilidad, doctor. Todos lo hacemos. En aras del poder que yo tengo, no me hagas problemas, porque la lógica del poder es distinta de la lógica de la justicia, pues, lamentablemente. La realidad es que yo escuchaba a una congresista que se refería a lo que sucede en el Congreso y decía pues que ahí el tema principal y por lo cual algunos se aferran a su cargo no es el tema de sus sueldos, sino es el tema precisamente de los lobbies, de las otras cosas que generan ingresos económicos, lamentablemente pues clandestinos por lo bajo e ilícitos. Pero sí, en la medida en que hay personas que es un mismo código y se encuentran, por ahí hay conversaciones que desconocemos, pero que sí motivan algunas cosas de las que vemos. La tienda del poder, el poder real que no sale en los reflectores, pero de vez en cuando sale, porque al final siempre, ¿por qué al final siempre alguien habla, doctor? Yo creo que hoy en día a pesar de todo lo que hay efectivamente, porque hoy en día sabemos que está el tema de la posverdad, el tema de la mentira, como en la guerra ahorita se está viendo en Europa, a uno le venden cualquier cosa antes que la realidad. En el tema del COVID lo hemos visto. A pesar de toda la acción de muchos intereses en contra de la verdad siempre de algún modo flota, de algún modo encuentra luz. Y yo pienso que es una tendencia humana. Cuando se conoce la verdad, no se conoce por una sola vía. Una vía son las investigaciones de los fiscales, de los policías. Otra vía es las investigaciones de los periodistas. Están también las investigaciones de los historiadores. Están los temas de las personas que saben hechos y que su conciencia ya no les resiste, no les perdona y lo revelan. Entonces, eso hay una tendencia. Oiga, otra cosa que se usa mucho para desacreditar todo eso son especulaciones periodísticas, claro, pero lo que no se entiende, lo que no se dan cuenta es que eso ya lo agarró el fiscal y ya lo investigó. O sea, yo puedo llamar la atención de un fiscal con una carátula de un periódico. Por supuesto, es el inicio. Así es. Pero eso no significa que necesariamente estoy diciendo la verdad. El fiscal va a ver si es útil o no es útil esa información. Efectivamente, ¿no? Todo se recoge, todo alimenta cosas que se descartan. A veces todavía se está disparando a lo que fue un meme o un WhatsApp o un Facebook, pero ya en el tiempo ya se ha desarrollado, ya no se está hablando de ese Facebook, ya se están hablando de elementos de convicción, es otra cosa lo que existe. ¿Qué es lo que se ha tratado ayer de decir de desacreditar? Periodistas mermeleros, dice un congresista ahí que yo he conversado con él con simpatía, pero me va a tener que decir quiénes son los mermeleros, dicho sea de paso. El periodismo mermelero crea estas campañas. Perdón, el periodismo mermelero puede haber creado una campaña, pero desde el momento en que el fiscal certifica que ahí hay carne, ya la cosa cambió de cariz. Y cuando hay colaboradores eficaces, ya no hay nada que hacer, ya no es que al periodista se le ocurrió. Claro. Esta es una especulación, son hechos. Así es. No saben distinguir los hechos o sea, la noticia del editorial no la saben distinguir estos caballeros. A veces lo hacen a propósito, sí, porque claro. Es la manera de defender, tratar de negar la realidad. No es una manera nueva. Sí. Forzando las cosas y las palabras, el discurso. Exactamente, o sea, esto. No es que el periodismo sea fuente del derecho, como yo le decía a un abogado la vez pasada, pero sí es un motivo de investigación fiscal.
Sí, sí, por supuesto, no puede ser ignorado. Y eso no se puede ignorar. Claro. Eso no se puede ignorar, porque cuando me conviene sí es fuente del derecho. Cuando la noticia es contra el otro, qué bien, hombre, esta es la prueba clarísima. Que lo vaquen, que lo saquen, que lo voten, que lo censuren, ahí sí, claro. Acá no, especulaciones periodísticas. Bueno, doctor Pedro Angulo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y seguiremos conversando pues a medida que vayan saliendo. Yo también creo que van a salir cositas más. Que van a salir cositas más porque, oye, una cosa distinta es que estés en tu casa especulando y otra cosa que ya estás a la sombra, ya la cosa se siente distinta. Claro, cuando la gente se escapa, eso también es un signo. Y si te escapas, bueno, no los van a chapar creo por ahora, porque hasta ahora nuestros amigos huancaínos deben estar gozando de no sé dónde, pero no los sabemos encontrar. Fallas técnicas de la policía. Gracias, doctor Angulo. Gracias por la invitación. Muy buenos días, señores.